La Argentina sigue atrapada en una sucesión interminable de cortos plazos, se acumulan y al mismo tiempo de continuidades históricas. Los famosos ciclos de la Argentina que nos vuelven casi siempre a los mismos dilemas generacionales. De este presente, de este corto plazo tan acuciante, con un dólar que se escapa, una brecha que crece, dólares que ingresan pero no alcanzan y una política, un oficialismo que contribuye a la crisis económica, vamos a hablar hoy con uno de los economistas más respetados de la Argentina y del mundo, un macroeconomista, Daniel Heyman. Muchísimas gracias, Daniel, por estar hoy en la repregunta. Gracias por invitar. Daniel Heyman, bueno, lo conocen, es doctor en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles, es físico y economista por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Economía en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Andrés, es director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Fuiste. Director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, participó del Plan Austral, acaba de publicar este libro junto a otros dos economistas muy destacados, Medio siglo entre tormentas, fluctuaciones, crisis y políticas macroeconómicas en la Argentina 1948-2002, junto a Pablo Gerchunov y Aníbal Jáuregui. Son compiladores de una serie de artículos dedicados cada una de ellas a distintas crisis en todos estos años. Además, bueno, tiene un rol muy interesante en esta crisis, en esta Argentina presente, porque estuvo asesorando de manera ad honorem a la gestión del exministro de Economía Martín Guzmán. De manera que conoce el Estado desde el Plan Austral, desde los años de Alfonsín, también en esta coyuntura particular, y conoce también a Joseph Stiglitz, ¿no?, que ha sido una figura también clave en la discusión económica de estos dos últimos 2 años, porque bueno, escribieron juntos un libro. Editamos juntos un libro. Editaron juntos, claro, fueron los compiladores, ¿no? Exactamente. Como en este caso. Daniel, bueno, una voz central para este momento. El libro recorre ¿cuántas crisis? ¿Querés que las cuente? 1948-1955. ¿No? La crisis, inflación y política. 1948, 1952, 1958, 1962, 1966, eso es el golpe de Estado. Sí. La Revolución Argentina, 1970-1973. Claro, lo que trata sobre episodios cíclicos, periodos de transición. Por ejemplo, 70-73 es un periodo de transición entre el plan Krieger-Bacena y el regreso del peronismo al gobierno. Bueno, después, 73-76, la dictadura, el 76-80, 81 en 1993, 1983-1989, 2001 y 2002, todas esas crisis. Y ahí paramos. Ahí paramos. ¿Esta crisis a cuál se parece? Las crisis son todas iguales y todas distintas. Ajá. En algún sentido. Cada una tiene una cierta personalidad histórica, digamos, las condiciones de hoy no son las condiciones de la ruptura de la convertibilidad, digamos. Pero hay algo que hace de hilo conductor de las crisis nuestras particularmente, es la centralidad del mercado de cambios y el uso de parte de los tenedores de activos en forma muy marcada de la moneda extranjera como refugio. O sea, si vos querés, la crisis es un signo de una reducción del ingreso en dólares. La famosa restricción externa que tanto insistís en explicar. Y una puesta en cuestión de la moneda nacional. Si vos me decís a qué se parece esta, te diría, digamos, todavía está en flujo, o sea, es difícil saber a dónde desemboca, eso es incierto, pero con un cierto indicador que creo tiene alguna relevancia, esta parece una crisis aguda, y el indicador que te diría es el siguiente. Si vos tomás las crisis históricas, como decía, típicamente están asociadas con saltos del tipo de cambio real. Sí.
O sea, con aumentos muy fuertes del tipo de cambio por encima del aumento de precios. Sí significa, yo creo que diría, me gustaría hacer una referencia a Albert Hirschman, puede ser, Sí, Exit y Voice, sí, salida y voz. Digamos, Hirschman plantea muy lúcidamente dos formas de protesta que tiene un individuo en una sociedad. Una es irse, protesta con sus pies, como dicen. se exilia. Se exilia, de alguna manera se aísla del resto y dice yo este juego no lo juego. Y voz, o sea, protesta explícita. La crisis es un momento donde exit y voice están presentes. Sí, Unos como huida del dinero y de los activos locales. claro. Otros a través de manifestaciones, protestas, Sí, sí, sí. críticas. Los dos son agudos y se Claro. realimentan entre sí. Y se manifiestan en la vida real y en la vida, en la decisión de sacarse de encima pesos e irse Exactamente. exit hacia el dólar. Exactamente. Por ejemplo. O sea que esta crisis está marcado por un comportamiento muy intenso desde ese punto de vista, lo cual yo diría es como un síntoma de que vos, que exit, Sí, irse, Sí, sí, está sí. actuando con gran intensidad porque el miedo a quedarse es muy alto. exit hacia el dólar, salida, escapada hacia el dólar, escapada fuga hacia hacia el dólar. La hiper estalló después de haber tenido inflaciones de tipo hiperinflación, o sea, 30% al mes, 40% al mes, 50% Sí. al mes. Sí, Esta no, esta crisis viene de niveles de inflación bastante más moderados comparado con eso, claro. comparado con eso. Sí. Sí. Pero el riesgo es que el tipo de cambio está tan alto. El riesgo está indicado por lo alto que está el tipo de cambio Claro. y muestra un estado de tensión y de incertidumbre que de nuevo induce a gente a pagar un montón del equivalente de bienes para irse. Puede ser un efecto de un aprendizaje que las generaciones acumulan y dice, yo ya sé cómo termina esto, mal, entonces me refugio antes en el dólar. Sí, la segunda vez no es como la primera porque la segunda vez tiene la experiencia de la primera. Yo creo que sí. Esta tiene la experiencia de otras 5 o 6 atrás. Ahora, fíjate, al mismo tiempo creo que esta observación te lleva a matizar un poco lo siguiente. Digamos, se me ocurrió cuando veía la semana aquella donde hubo, esta semana, no recuerdo si fue la semana pasada o la antepasada. Sí, que el dólar llega a 38, que 350. se pegó un Sí. salto, que aparecieron las perturbaciones en la oferta de bienes, cerrado por falta de precios. Bueno, Sí. cerrado por falta de precios es prototípica de las hiperinflaciones. Claro. ¿Por qué? Porque vos no sabes a qué precio, el que vendedor no sabe a qué precio va a reponer, Claro. tiene miedo difuso de que pueden pasar cosas muy diversas, bla, bla, bla. Pero no hay una hiperinflación. Pero no hay una hiperinflación. El efecto cerrado por falta de precios se diluyó rápidamente, por lo menos en mi percepción de los negocios que están alrededor del barrio alrededor de mi casa, que, digamos, después de ese día, Subieron los precios y arrancaron. sí, había otro cartel que me mandaron una foto, que no sé si es auténtico o es, digamos, elaborado y cerrado por cambio de precios. Está bien. Bueno, eso Pero, es un blanqueo de la realidad. Es sí, una cosa un poquito menos crítica que Sí, sí. cerrado por falta de Claro. precios. Pero quiero decir, hubo un retorno a un patrón más normal, por así decirlo. Hay una subida, se instala en ese nuevo Y escalón. después vos y salís sigue. a la calle y ves que, bueno, todavía no pasó nada. Sí, comparado con ese recuerdo de la hiperinflación. Con el de Alfonsín. recuerdo Sí. y la fantasía que se arma a partir de ese recuerdo. Sí. Entonces, ¿eso qué significa, Daniel? Y significa que... ¿Que todo digamos, puede ser peor? O que la cosa puede diluirse y no llegar a extremos. Eso hay que jugarlo, digamos. Yo creo que la crisis, por definición, es un momento de cambio
en la configuración de la economía y por lo tanto de gran incertidumbre. Yo creo que cualquiera que cree que puede con certeza anticipar lo que va a pasar en una crisis debería volver a pensar. Bien. ¿Cuánto puede pesar otra hipótesis, una hipótesis política? La particular incertidumbre de este artefacto político en el que el presidente y la vicepresidenta no se hablan. Yo lo llamé la semana pasada la política psiquiátrica. La política kirchnerista entrando a su periodo psiquiátrico donde las emociones están, que son siempre opacas y difíciles de conocer para la sociedad, están funcionando como determinante de las decisiones políticas. ¿Cuánto de eso, que es tan único, ¿no? Cuando un vicepresidente tiene poder de veto, un poder de veto tan grande como el de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y debilita la autoridad presidencial, ya no un debilitamiento de la autoridad presidencial a lo de la Rúa o a lo Alfonsín por la situación económica, sino por la propia mecánica de un gobierno que se autodaña? ¿Cuánto de eso puede estar funcionando como un agravamiento y una particularidad de esta crisis? Mira, ciertamente sui generis. Y por lo tanto, ahí la falta de memoria respecto de cómo opera una situación como esta es un elemento per se de perturbación, porque esto, digo, no es algo, de nuevo, cuyo resultado uno puede anticipar con relativa facilidad. Yo creo que, en el fondo, parte del problema es que precisamente en la crisis los futuros posibles son muy diversos y con posibilidades extremas, digamos. Sí. Y entonces la cuestión crítica es acotar la cola negativa de la distribución. Sí. O sea, de la distribución de probabilidades. O sea, la cuestión clave es cuán malo es el estado malo. Sí. Si el estado malo no es tan malo, la crisis va a ser leve. Claro. Ahora, nosotros tuvimos una entrevista en octubre de 2020. Creo ya había cerrado Guzmán, ya había acordado con los bonistas. Con los bonistas, hacía poco. Porque fue en esa época, ¿no? 2020, no me acuerdo el mes. Sí. Y lo que planteabas y analizabas en ese momento era que el gobierno había logrado, a partir de ese acuerdo, comprar tiempo, patear los plazos de esos primeros pagos a 2023, y lo importante era qué iba a hacer el gobierno con ese tiempo. Hoy estamos con ese tiempo transcurrido. Entonces, en esta idea de que las crisis se ven a futuro y las probabilidades de los resultados posibles se ven a futuro, este es un futuro de aquel presente. De presente es el futuro realizado de aquel presente. Estoy muy metafísica con esta idea. No, te entiendo. Pero claro, entonces digo, ¿qué era destino este presente? ¿Hubo márgenes de maniobra que no se tomaron? Y si no se tomaron, ¿por qué? Esta crisis no viene de la nada. Digamos, viene de condiciones realmente complejas. O sea, en el 2019 la situación era claramente compleja, el 2020 se volvió más compleja con la pandemia, el 2021, y después se agregaron las cosas que vos estás diciendo. Yo creo que la pregunta que uno debería plantearse y que probablemente sería importante que los hacedores de política se planteen es si pueden dar señales relativamente sólidas respecto de las cosas que no pueden pasar o que no van a pasar. Es más una cuestión, creo, de diluir el temor difuso a la gran variedad de cosas feas que pueden pasar, porque una vez que vos tenés el piso de la caída, lo mirás de otra manera. Porque quien toma decisiones se puede animar a tomar mejores decisiones porque se le alivió el miedo a lo peor. A ver si entiendo.
hay una serie de resultados que serían catastróficos y difíciles de gobernar, entonces esos hay que evitarlos. ¿Eso es un poco la idea? Y si vos conseguís mostrar que tenés voluntad y capacidad para evitarlo, creo que la economía responde de una manera particularmente rápida. Por ejemplo, el déficit fiscal. Por ejemplo, el déficit fiscal. Pero entonces la pregunta ahí, Daniel, es, desde aquel cierre con los bonistas privados, ahora hubo posibilidades de... la idea de, ya lo planteabas en ese momento, es fundamental bajar el déficit fiscal. No se puede evitar la emisión porque la demanda de la pandemia por distintas cuestiones lo exige, pero es fundamental ir bajando el déficit fiscal. El año pasado la presión electoral terminó aumentando la emisión y aumentando el déficit fiscal también. Sí, ahora el tratamiento de la cuestión fiscal, que es otro clásico argentino, Sí. la restricción externa es uno, pero Sí. las dificultades fiscales son Sí, claramente otra y sus repercusiones monetarias de paso. Te exige tratar con éxito, o sea, el tenedor de activos Sí. que quiere saber que las cosas no van a desmadrarse. Sí. Y te exige tratar con voice, o sea, el conjunto de grupos y personas que requieren o demandan o exigen Sí, entiendo. ayuda por parte de la comunidad. Sí, los movimientos sociales. Los movimientos sociales. Los mercados y los movimientos sociales. Así es. Y bueno, la historia del macroeconómica es que no puedes ignorar a ninguno de los dos. Está claro. Y eso yo creo que es una particularidad argentina, digamos. ¿Cuál? ¿Ignorar alguno de los dos? No, que no podés. Ujú. Que no podés sesgar la posición demasiado en Sí. contra de uno de los dos sectores porque van a reaccionar rápido. En otras economías te diría que hay sectores que tienen más paciencia. Histórica tal vez. Sí. Digamos. No quiero dar ningún caso porque no tengo el análisis bien hecho, Sí. pero te diría que ponele la reacción de los grupos de ingresos más bajos en Chile Sí. hasta que no ocurrió más, fue mucho más suave de lo que hubiera ocurrido en Argentina si la política se hubiera orientado de la manera que se orientó en Sí. Chile. Pero la diferencia es que en Chile la lógica de los mercados redundó en una reducción de la pobreza de 40 puntos. Correcto, pero no de la desigualdad. No, menos de la desigualdad. Menos de la desigualdad y lo que hubo luego, ahora últimamente, fue una queja abierta y fuerte Sí. y audible contra la desigualdad. Ahora, entonces, el análisis es que estos 2 años, el gran dilema es cómo balancear los costos que pagan los mercados y que pagan los sectores vulnerables. Y cómo combinar a ambos de manera que permitan un desenvolvimiento económico más o menos estable. Como un académico experto que tiene la larga historia de todas estas crisis en la Argentina, asesorando a una gestión como la de Martín Guzmán, ¿cuál es la lección? ¿Qué es lo que es difícil de hacer cuando se está ahí? Bueno, también es cierto que una de las cosas que creo es parte del aprendizaje, y me parece que, digamos, todo lo que te digo es opinable, obviamente, pero que creo que sería bueno machacar sobre el tema porque es una cuestión de hecho, por otro lado, es que al mismo tiempo no hay nada más destructivo para la sociedad, para los grupos de ingresos más bajos que una macro desbordada. Claro. No la hay. Sí, sí. La macro ordenada es la primera política social. Te diría que es imprescindible. Sin eso, la inflación les carcome los ingresos, no tienen capacidad de recurrir a activos financieros, por ahí, Claro. digamos, son los que cargan con el impuesto inflacionario más que proporcionalmente a su ingreso. Se complica el mercado de trabajo. Todo eso es el costo, parte del costo social de la inestabilidad, que en parte está motivado por el éxito de los otros grupos, ¿no? Si la macroordenada atiende al tironeo, al voice y al exit. Y sistematiza la interacción, que por cierto, digamos, es natural que tenga elementos conflictivos, pero cuando
el conflicto se vuelve explosivo, Sí, sí. pierden todos, pero pierden más los que tienen más, los más vulnerables. Ahora, nada sucede en el aire, por eso vuelvo tanto a la política, porque pareciera que uno de los problemas que ha tenido este gobierno en esta especie de tironeo entre dos versiones distintas, por lo menos eso fue aparentemente lo que parecía funcionar, Alberto Fernández planteando una visión más enfocada en una macroordenada, pero la vicepresidenta insistiendo con que el déficit no es necesariamente un problema, con que emitir no es necesariamente un problema. Eso hace que hay una matriz conceptual económica de parte de la fuerza del kirchnerismo más duro, que descree del ordenamiento de esa macro como la mejor política social. Mirá, si vos tenés una economía donde los tenedores de activos, su último refugio son los títulos públicos o directamente la moneda, que Sí. hay casos. Sí, la digamos, moneda, la moneda local. Ah, la moneda local. Digo, después vamos a decir, el ejemplo es el dólar. Y cuando las cosas van mal, se refugian en ese activo. Claro. Estás diciendo como si estuviéramos en Estados Unidos. Como si estuviéramos en Estados Sí. Unidos. Y viene un shock tipo pandemia que genera una caída abrupta de ingresos a un montón de gente que no tiene alternativas Sí. que quedarse en la casa. Y vos decís, vamos a emitir para financiar transferencias a esa gente cuyos ingresos han caído Sí. de manera imprevista y precipitada. Te diría que es evidente que corresponde hacerlo. Sí. Porque además el financiamiento de la recaudación de recursos que se necesita para hacer estas transferencias está garantizado por la demanda de deuda pública Sí. que tienen los agentes que tienen los ingresos Sí. todavía saludables. Eso en un país como Estados Unidos, cuya moneda tiene credibilidad. O sea, en ese caso, Sí. el déficit se impone y sería Claro. un error grave no hacerlo. Sí. Y tiene consecuencias controlables. Y tiene consecuencias controladas, se puede calibrar, tenés Claro. toda la razón del mundo. En nuestro país, lamentablemente, las condiciones son que es muy difícil financiar un déficit fiscal considerable sin perturbaciones importantes y generación de temores que pueden terminar en crisis. Claro. Sí, sí, Entonces sí. tenemos que entender eso. Si parte del gobierno no lo ha entendido. Ese es un punto. O tiene una O el teoría gobierno no lo o entendió. tiene una percepción truncada de Sí, las sí. cosas. Porque es cierto que no necesariamente uno puede asignarle una maldad elemental o básica a un déficit fiscal per se o a una emisión monetaria Sí, per sí, se. sí, sí, sí. Pero hay que entender que si uno está en una situación donde la demanda por deuda pública es muy limitada, tiene que tratar de evitar perturbaciones derivadas por esa falta de demanda, reduciendo la necesidad de financiamiento. Claro. Y aún en Estados Unidos, con esas Ahora se características, hay plantea- inflación y hay un debate entre la responsable del Tesoro, Janet Yellen, y Larry Summers, este economista Sí, demócrata tan sí. importante, que cuestionaba la expansión en momentos en que la gente ya tenía plata en el bolsillo y no necesitaba que se le siguiera emitiendo para mandarle Eso dinero. siempre pasa, que la calibración de la cosa, digamos, es opinable. Tanto que Yellen termina diciendo, bueno, sí, me equivoqué. La inflación, la Bueno, emisión podía bueno, generar ahí inflación. tenés. La verdad que es un fenómeno interesante y por otro lado muestra también, hay que decirlo, la incertidumbre general en la cual estamos metidos. O sea, Claro. la incertidumbre nuestra propia, que no poca, interactúa con la incertidumbre ajena que se ha vuelto importante. Sí, sí. Fíjate de lo que se está hablando, y ahí está, creo, el punto crucial asociado con la incertidumbre. Estados Unidos tiene, o los países desarrollados, pero Estados Unidos tiene una inflación que no tenía desde que Paul Volcker estabilizó Sí. como Paul Volcker estabilizó, Sí. que nos sacó nos generó la crisis de los 80.
ahora han tenido, se han renovado la experiencia inflacionaria que les había desaparecido. Durante 15, Sí. 20 años, Sí, ni sí. noticias de la inflación no existía. Sí, sí. Ahora la pregunta es si renace el comportamiento inflacionario, o sea, que si el agente promedio va a decir, bueno, esto ya pasó, se fue, Claro. no hay más pandemia, volvemos a la normalidad, bla, 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 o aprendió conductas que antes no tenía Claro. y entonces para sacárselas te va a costar. Si el mundo se argentiniza. Si el un mundo poco si las Sí. expectativas se argentinizan. Claro. Y bueno, eso es otro de los temas de la crisis que le hacen tan difíciles de pronosticar y que mucho depende de comportamientos variables respecto del pasado, porque tenés adaptaciones, Claro. y cómo la gente procesa información novedosa de una manera que va a ser novedosa, porque Sí. porque de nuevo, vos tenés razón, toda crisis tiene elementos comunes, pero también toda crisis es esencialmente distinta. Sí. Y entonces, tu capacidad de saber para qué lado va a andar la economía depende de tu capacidad para entender cómo la gente procesa esa información. Lo cual es un tema que no se enseña en la facultad, Sí, te sí, voy a sí, sí, decir. sí, sí. Y que es le plantea problemas a los propios agentes respecto de lo que hacen los demás, pero le plantea problemas importantes al gobierno, porque, digamos, ponele, vos sabés que de tu capacidad de orientar expectativas depende mucho del resultado, Sí. pero vos no sabés cómo forma expectativa, a qué responden las Está expectativas. bien, pero de a los ver, hay algo individuos. que parece muy básica, que es que un presidente y una vicepresidenta del poder político que tiene Cristina Kirchner estén alineados. Por ejemplo, acuerdos con los privados, Sí. acuerdos con el FMI, lo vota la oposición, se desentiende el oficialismo. oíme, Esos son señales o- contrarias a la oíme, confianza. Si se pelean entre ellos, los devoran los de afuera. Claro, es como decía muy Martín básico Fierro, ese digamos. ese elemento es muy básico para generar confianza. Sin eso, no sé qué otro hay. Estoy de acuerdo. Digamos, el punto es, si hubiera elementos obvios, que vos decís, todo el mundo coordina comportamientos sobre estas expectativas, Sí. bueno, oíme, es esencial tratar ese tema porque va a cambiar de un lado o del otro Sí, sí, el sí. resultado de cómo te está yendo. Tengo una pregunta sobre las expectativas. Por ejemplo, el tema del déficit, una señal que esperan sobre todo los mercados. Los mercados y las personas que trabajamos es que el gobierno piense en no tener, en ir reduciendo el déficit, que se corrijan las tarifas, todo ese gran debate para no estar subsidiando aún a aquellos que tienen poder adquisitivo. Eso que Martín Guzmán no pudo hacer porque el déficit dejó un déficit importante y no puede corregir las tarifas. Mi pregunta es esta: ¿por qué eso no sucede? Porque Martín Guzmán parecía ser un académico que comprende el funcionamiento del artefacto macroeconómico racionalmente. ¿La política en estas circunstancias particulares de la Argentina produce tantas distorsiones como para no poder manejar la economía? Es decir, ¿es más pesada la variable política que la económica, aunque tengas muy claro el funcionamiento de la economía? Si no Bien. podés maniobrar ahí, ¿no se puede hacer nada? Bueno, por empezar, déjame decir gran respeto por la capacidad intelectual y por los loables objetivos que ha tenido y tiene Martín Guzmán, digamos, ya desde estando fuera del sector público. Son dos o tres cosas al mismo tiempo. Un país que no tiene generación de demanda de activos que emite debe aprender a vivir dentro de la restricción de presupuesto sin exceder su capacidad de endeudamiento. No entendí qué son activos que emite. Deuda pública. Ah, pesos. Pesos que son activos que Claro. emite el gobierno Sí, nacional. sí, sí. O sea, tiene que... Si nadie quiere los activos que emitimos, tenemos un problema.
Y tenemos que adaptarnos Claro. de alguna manera. Es una restricción. Hay una palabra nerd, pero déjame que la Sí. haga. En economías de este tipo, donde es muy limitada la demanda por activos nacionales, Sí. el déficit en algún momento, por así decirlo, se endogeiniza. Muy fácil. El gobierno de Estados Unidos quiere más déficit, lo hace y después se financia. Sí, El financiamiento lo elige el gobierno. claro. El déficit lo elige el gobierno Sí. y después va al mercado y dice, te tengo tantos bonos para venderte. Sí, tiene poder de negociación, ahí sí, sí. En un país como el nuestro, el déficit que podés hacer depende de cuánto es el valor real de los bonos que podés emitir. Claro. Entonces, la capacidad de endeudamiento te hace potencialmente limitar el Claro. déficit. Pero no sucede, ¿no? Habría que entenderlo. Claro, claro, está claro. eso, Habría sí, que sí. entenderlo. Ahora, si vos te pasás en la lógica absolutamente para el otro lado, o sea, suponete que alguien diga, yo soy un fanático del déficit cero y estoy dispuesto a quitar toda ayuda social que sea Sí. para terminar con el déficit. Sí. Sangre, sudor y lágrimas por un año, terminamos con el déficit. Y si no, Queremos- y si sí. no anda en el año por 2 años Sí. y 3 años y 5 años, Sí. digamos, ¿vos lo tomarías como una posición Insostenible. razonable? No. Por empezar es insostenible y segundo no tiene sentido. No, además el funcionamiento de los destruye organismos del el Estado. tejido social. Claro, sí. Más que proclamas grandilocuentes, yo creo que hay que ponerse en la realidad. Ahora, Daniel, la restricción externa, este año el agro tiene un nivel de ingresos récord. Y sin embargo, es decir, ahí no hay restricción externa, entran divisas, pero no hay Bueno, reservas. es que bueno, Entonces- la restricción externa tiene dos caras. A ver. A ver. Bueno, una cara, Expo menos Impo. ¿Una cara? Exportaciones menos importaciones. Sí, que hay muchas importaciones. Que hay entonces. muchas importaciones y entonces las exportaciones no alcanzan y entonces no puede seguir mucho tiempo. Y hay que Pero venían buscar. bajando las importaciones. O no, digamos, lo que te contaba era cosa en abstracto, Sí. digamos, ¿no? Sí, O sea, esa es la restricción externa fundamentada en la balanza comercial. bien. La restricción externa en última instancia es si vos no tenés exportaciones no podés importar y si no podés importar no se puede producir. Chao. Ya está. Sí. Ahora, ¿Y la otra cara? la otra cara es la fuga, Sí. lo que se llama la formación de activos externos del sector privado, que es la manera en la cual Exit se manifiesta. Está bien, pero eso es un exit, puede ser en el interior de la Argentina, donde la gente se lleva la plata, los dólares a su casa. Sí, es de ¿Sí? nuevo. Porque la fuga tiene un componente, desde el kirchnerismo tiene un componente moral, cuando en realidad es una conducta racional de los actores de la economía, de la sí, gente. Y a veces puede no ser racional, pero ponerle es una conducta, punto. Sí, entendible. Entendible y, digamos, modificable con gran dificultad. Sí, Digamos, la experiencia argentina ha llevado a eso. Ahí también tenés la alternativa teórica. Hay dos posibilidades. A la economía no le viene bien lo de la formación de activos externos del sector privado, porque en realidad lo que hace un residente nuestro Sí. es financiar al resto del mundo en lugar de financiar a un Sí. interno que podría usarlo para aumentar su capacidad de producción, etcétera, etcétera. sí, Digamos. Ahora, esto no es pura perversidad, es aprendizaje de que, digamos, las cosas pueden complicarse mucho Claro. y eso es un refugio. Entonces, ahí se te plantea siempre, digamos, la disyuntiva, bueno, si uno pudiera hacer algo con eso, ¿lo haría? Ojalá que sí. sí. Ahora, la manera de actuar sobre esas conductas es por las buenas o por las malas. Sí. Cepos es por las malas, represión Sí. de esa fuga. Sí, digo, sí.
Por las buenas salvo que incentivos. debo decirte una Sí, cosa. a ver. El control de cambios hoy es una de las políticas autorizadas, es una mala palabra, pero contempladas de manera positiva en los modelos macroeconómicos del Fondo Monetario. Pero Daniel, en este juego de la restricción externa, aquí hay dólares, están entrando dólares. Están entrando dólares por el agro. Sí, por pero no van a... Entonces, esa dimensión de la balanza de pagos, por lo menos en el sector del agro que está tan demonizado, de la balanza comercial, Sí. Bueno, no se está dando, están entrando. Entonces, mi pregunta siguiente es, pero ¿se da la otra puerta... La otra puerta, bueno, dijimos lo de las importaciones, la otra dimensión que es la de el exit. ¿Me lo llevo al colchón o se lo llevan afuera a un país donde esté más protegido, se invierta más? Esa parte depende de la política económica del gobierno. Estoy de acuerdo. Entonces hay una lectura que dice no es un problema de restricción externa, sino de restricción interna determinada por las decisiones políticas de este gobierno. Y la comparación es en el sector de la energía, donde hubo superávit hasta 2004, hasta que se llegó al déficit en 2015 en exportación e importación de energía. Por decisiones de la política económica, subsidios, parate de los precios en relación a los precios internacionales. Si vos asustás a Exit, va a buscar una vuelta y se va a ir, probablemente. Digamos, eso también es otro aprendizaje que hay que hacer. O sea, la política tiene una responsabilidad en esa restricción externa. No hay duda, digamos, de la misma manera que tiene responsabilidad respecto de la inducción de mayores flujos de exportaciones también. Claro. O sea, la restricción externa. Yo creo que analíticamente, digamos, no hay una contradicción entre tener en cuenta la restricción productiva, si vos querés, de Expo, Impo, y la restricción financiera. Sí. Deberían, de alguna manera, si se levanta una, repercute positivamente en la otra. Y seguramente sí. El tipo de cambio, esta brecha, es la que está produciendo esta brecha genera incentivos problemáticos, obviamente, porque, por otro lado, la existencia de la brecha presiona a tratar de hacerse del dólar barato de todas las maneras posibles. Claro, claro. Ahora, Daniel, si uno piensa en las salidas, ¿no? Acá están los diagnósticos. De aquí para adelante está el corto plazo, el mediano, un cambio estructural y sostenible. Bueno, se discuten muchos modelos. Por ejemplo, el plan de estabilización de Israel en 1985 fue el austral. Fueron 2 semanas de diferencia. Y vos le planteaste a tus estudiantes un ejercicio de comparar beneficios y costos de ese plan con otra mirada, la de Tom Sargent, ¿no? Correcto. ¿Cómo son esas dos posibilidades? Una de las cosas que, digamos, se notan cuando uno estudia estos 50 años. El comienzo en 1948 no es, digamos, casual. Fue la ruptura del esquema redistributivo del primer peronismo. Sí. ¿Okay? Ahora, si vos tomás los temas en discusión en ese momento, en los 50s y 60s. Sí. Se discutía de temas macroeconómicos, pero mucho más se discutía del patrón de desarrollo de la economía. De la matriz productiva. De la matriz productiva y implícitamente de el lugar en el mundo que se iba a buscar para la economía argentina. Quiero leer una cita del prólogo del libro. Dice, nuestro punto de partida lo ubicamos a fines de los años 40 con el surgimiento de la fuerte restricción externa que perturbó el boom redistributivo del primer peronismo con su final abrupto en 1948. Así es. Ahora, ¿y qué le estaba pasando al país? Le estaba pasando que el esquema de inserción internacional que había traído desde el siglo XIX y que le había dado la prosperidad que alguna vez tuvo, ya no existía. Materias primas, exportación de materias primas. Satélite privilegiado del centro económico mundial. Claro.
ese centro económico mundial estaba en decadencia, el sustituto era un competidor de la Argentina en mercados agropecuarios Claro. y no quería Estados saber... Unidos. Estados Unidos. El lugar en el mundo estaba siendo perdido, no lo recuperó. Eso fue una de las cosas que nos pasó en este periodo. Y había una discusión que, por ejemplo, en los 60 tomó un cariz realmente muy interesante en debates entre gente como Javier Villanueva, Marcelo Diamant, Guido Di Tella, Aldo Ferrer, Oscar Brown, sobre el patrón de desarrollo de la economía en aquella época basado en la industria manufacturera. Esto es para ser conversado, digamos. Pero se discutía macro junto con el modelo productivo. Entiendo. Me parecía una cuestión de los mercados escindido de la matriz productiva. Exactamente. Hoy daría la impresión de que estuvieran separados. Claro. Es una gran pena. Claro. Es decir que la crisis no es solamente una crisis de inflación, sino es una crisis también de matriz productiva. Y la pregunta sigue planteada. ¿Qué rol vamos a buscar tener en el mundo con nuestra economía? En algún sentido hay ciertos hints, hay ciertas señales. El sector agropecuario es importante. Sí, pero muy cascoteado en términos retóricos muy cascoteado, y por medidas desde el gobierno. En una situación de emergencia que llama a agarrar recursos de donde existen, digamos, o sea, que son las dos caras de esa moneda. Energía, si es que conseguimos poner en valor productivamente, pero el camino hacia eso no es una racionalización de los precios. Se sigue resistiendo a la corrección de tarifas. Bueno, hay cosas que son bastante obvias. El precio de la energía y el precio de la energía, electricidad o gas, que paga un hogar de clase media con un ingreso medio alto, es bajo, evidentemente, y no tiene demasiado sentido gastar un subsidio en eso. Digo, por eso digo, la política y errores de visión de la dirigencia kirchnerista, en este caso que está en el gobierno, sobre la economía, están condicionando esas correcciones y esa economía sustentable. Yo creo que valdría la pena ponerse a pensar en esos términos concretos pero amplios. Es decir, digamos, ponerse de acuerdo o no. Y si no te pones de acuerdo, bueno, ya veremos qué pasa. Pero por lo menos intentarlo respecto de cuestiones básicas del enfoque productivo y cuestiones básicas como las que hemos conversado, que en el fondo son casi triviales. Digamos, hoy se han vuelto sentido común en los argentinos. Y es bueno que lo sea, digamos. Mantenerte dentro de tu restricción de presupuesto para un agente económico es, digamos, vida cotidiana, porque... lo sabemos todos a eso, lo vivimos. Vivís tratando de desenvolverte dentro de tu restricción de presupuesto. Es cierto que no es lo mismo la microeconomía de un agente individual que la macroeconomía de un sector público, pero tampoco la diferencia es tan abismal. Daniel, ¿y la comparación entre el plan de Israel y el plan de estabilización? El plan de Israel y el plan y Tom Sargent. Bueno, el plan de Israel, hay un muy lindo libro de Michael Bruno, que fue presidente del Banco Central cuando ya estaba madurando el programa y fue uno de los que lo diseñaron. Que te parece que se vieron bastante sorprendidos por el Austral, que apareció de la nada para ellos 2 semanas, un par de semanas antes de estos tipos que hacen. Michael Bruno tiene un libro fantástico que está escrito en primera persona, es una especie de sus memorias de estabilizador, que se llama, creo que te va a interesar, Terapia por Consenso. Qué lindo título. Qué lindo título, ¿no es cierto?
Y tiene que ver con el encuadre político del programa de estabilización, porque había un gobierno de unidad nacional que no se llevaban demasiado bien. Sí, eran como facciones distintas. Sí. Eran bien Sí, sí. distintas. Entre paréntesis, está bien pintado en la serie esta sobre Shimon Peres. Sí. Muy linda. Pero insiste en que hay que tratar de dar señales a largo plazo lo más que se pueda, etcétera, etcétera, pero digamos, si uno se mete por el camino de la estabilización, que yo creo que hay que, paréntesis, distinguir claramente de desinflación. Desinflación es una caída esporádica de la tasa de inflación. Sí. Estabilización es ahí se queda. Sí, ¿Okay? Se baja y se queda. Y se queda, sí. Pero para eso vas a tener que trabajar mucho tiempo, soportar presiones, tomar decisiones, afrontar problemas. O sea, un shock y mucho esfuerzo para sostenerlo. Y mucho esfuerzo y a sabiendas de que va a tomar tiempo. Sí. El otro esquema... Eso es el plan de Israel. El plan de Israel. Sí. El otro esquema, que es el que está expresado en el paper de Thomas Sargent sobre el final de las hiperinflaciones europeas de la Primera Guerra, después de la Primera Guerra. El argumento es distinto. El argumento es, él observaba que la desinflación fue relativamente rápida. Sí. Y porque hubo un cambio brusco de expectativa, punto. Sí. La interpretación de Sargent era esta. Los gobiernos se dieron cuenta que para estabilizar necesitaban equilibrar las cuentas públicas a largo plazo. Como una promesa futura, algo así. Una promesa futura o un acto que haga saber más fuertemente que la necesidad de recurrir a la inflación como modo de financiamiento se acabó para siempre. Ajá, un compromiso. Un compromiso o una realización, una seguridad de la realización. Sí. Esa expectativa de que el largo plazo estaba resuelto, dice Sargent, es lo que generó la caída de la inflación inmediata. O sea que es el largo plazo el que genera el presente. Claro. La propuesta de un horizonte de largo plazo con lo que hace el muy presente ordenado, es traer al presente aquel largo plazo. Claro. La expectativa del futuro se trae al presente. Mientras que el argumento de Bruno es el futuro ese lo tenés que fabricar desde el presente. Claro. Dando señales muy claras desde el presente. Y asumiendo los costos de eso. Los costos de eso a lo largo del tiempo. Digamos, realmente muy interesante porque son dos maneras de ver la relación entre el presente y futuro en la acción. Claro. Pero en un caso vos tenés que generar todo el largo ya. Claro. Mientras que en el otro, el largo es algo que vas a hacer a lo largo del tiempo. Lo vas construyendo en el día a día. Digamos, si me preguntás, creo que Bruno tiene razón. Bruno. Israel es el modelo. Bueno, hemos llegado al final, nos pasamos un montón de tiempo, pero súper interesante, Daniel, tener la posibilidad de escucharte pensar con tanto compromiso. La Argentina el problema económico de la Argentina es muy valioso. Así que gracias. Muchas gracias. Fue Daniel Heyman en La Repregunta. Gracias.